Muy bien. Si hay dificultades, me mandan un texto escrito para enterarme. Muy bien. Había dicho hace un momento que agradecía la invitación que me hacen. Sin duda que me resulta extraño estar conversando ante una cámara, verlos, pero de una manera no habitual en uno. De todas maneras, esto no tiene que ser obstáculo para que conversemos sobre educación. El tema que concordamos tiene por nombre si acaso hay una familia que sea educadora, a diferencia de una familia que sea escolarizada. La razón de la pregunta tiene que ver con la importancia que tiene el poder diferenciar y distinguir radicalmente entre la educación y la escolarización. Hoy en día, por distintas razones históricas, se ha terminado de confundir y convertir en un solo concepto el de educación con el de escuela o escolarización. Mi planteamiento es que esta identificación entre escuela y educación provoca grandes desastres, entre otros porque oculta lo que son los procesos educativos y levanta, muestra, releva lo que son los procesos educativos que tienen lugar en el aula. Y por lo tanto, hablamos nosotros de, por ejemplo, niñas y niños con dificultades de aprendizaje, pero son de hecho dificultades de aprendizaje escolares, no son educativas. Fíjense que yo concibo a la educación como un proceso de creación de relaciones posibles, a diferencia de la escuela, que se manifiesta como un proceso de repetición de relaciones preestablecidas. Ambos son un proceso, indiscutiblemente. Ambos tienen un comienzo, que puede ser muy incierto porque uno no sabe cuándo se comienza, un desarrollo y una conclusión. En términos escolares, es muy sencillo definir cuándo comienza el proceso. Se dice, por ejemplo, con el año académico, se dice al empezar una unidad educativa, se ve el desarrollo, que tiene que ver con la docencia del profesor, la participación del alumno, y un término usualmente establecido con la evaluación. Sin embargo, ese proceso escolar es un proceso que busca más bien repetir lo que enseña el profesor, lo que sale en el libro, lo que dice la historia, lo que dice la ciencia. Repetir. En otras palabras, el escolar tiene que aprender lo que dice el profesor, pero no puede investigar sobre el tema que enseña el profesor. Por eso la escolarización es un proceso de repetición de relaciones ya establecidas por otra persona. En este caso, pueden ser los científicos, pueden ser aquellos que hacen los planes y programas de estudio, los que escriben los libros, el profesor, etc. Este proceso tiene características que todos nosotros conocemos porque hemos vivido muchos años en la escuela. Sin embargo, la educación es mucho más que esto y la defino como ese proceso de creación de relaciones posibles. Explico. Al igual que la escolarización es un proceso, pero es un proceso que no sabemos en rigor cuándo comienza, porque de hecho ha comenzado con la vida. Sabemos cómo se va desarrollando, pero no podemos establecer cada momento y cada punto de inflexión de ese proceso. Tampoco sabemos en rigor cuándo termina. Ejemplo, cuando un joven comienza a gustarle un tipo de música. ¿Cuándo empezó a gustarle el tipo de música? Cuando empezó a ensayar palmoteo con las manos, o a tocar una guitarra, o a bailar, o a jugar un deporte. Este proceso es un proceso que tiene altos y bajos, avances y retrocesos, y no tiene la evaluación formal de la escuela, por una razón: no tiene un resultado específico al cual hay que llegar, excepto en términos genéricos. Por ejemplo, ¿qué aprende a tocar la guitarra? ¿Cuál es su estilo
para desarrollar aquello queda determinado en gran medida por la disposición propia del sujeto. En este proceso educativo fluye el sujeto atento a distintas influencias, motivaciones, experiencias, imitaciones. No hay un patrón común. Y es por esto que es muy desordenado. Y posiblemente por ser muy desordenado, es rechazado por el mundo de la escuela. Porque suponen que de esta manera la persona no aprende. Pero de verdad, si ustedes observan en ustedes mismos y en otros, verán que es la mejor manera en que ustedes han aprendido lo que saben. Es caótico. ¿En qué sentido es caótico? No en que seas desordenado en términos disciplinarios. Un alumno se porta mal en la escuela, por ejemplo. Sino que es caótico porque hay emergencia de provocaciones. Y previamente usted no sabe cuál es la que le puede llamar más la atención que otra. Por eso las relaciones que se establecen en términos educativos son todas posibles, queda abierto a la posibilidad. Esta distinción entonces entre educación y escolarización me parece fundamental porque van normando mucho de lo que nosotros hacemos en la vida. Y luego veremos que hay familias que son muy normativas, muy exigentes, muy poco educadoras. Pero claro, sus hijos e hijas aprenden a repetir lo que hicieron los padres, pero no aprenden a vivir, y menos a gozar de la vida. El proceso educativo es creativo, el otro es repetitivo. Esta distinción tan pequeñita nos lleva en caminos totalmente diferentes. El que sea creativo, el proceso educativo, significa que está abierto a la curiosidad y alimentado por ella. ¿Pueden mostrar ustedes a una persona más curiosa que un niño? Es difícil. Posiblemente algún artista, algún científico, alguna científica. Pero en general, todas las niñas y los niños son enormemente curiosos. Y en esa curiosidad van creando, ¿qué es lo que crean? Respuestas explicativas al mundo que están conociendo. ¿Qué hace la escuela con esto? Frena esa creatividad, castiga muchas veces la curiosidad, porque la curiosidad salta, emerge y el niño se distrae, y obliga a que el educando aprenda las verdades que quieren enseñar. En la escuela se va en busca de repetir contenidos, y hay una secuencia que comienza en primero básico, en el primer año, a los 6 años de edad, termina 12 años después. Si nos preguntamos qué aprendimos en esos 12 años, fíjense que los conocimientos que tenemos muchas veces están parcelados, no están conectados, no logramos entender la relación que hay entre ellos y pensamos entonces que uno es el mundo de las matemáticas, otro es el mundo de la música, otro será el mundo de la filosofía, el de la historia, el de la psicología, pero acontece que todo eso es creación del mismo hombre y un intento de explicación de cómo podría funcionar la naturaleza. Cuando el pequeño, con su curiosidad, comienza a indagar, no hace distinciones entre un mundo psicológico y un mundo fisiológico. Es el ser humano, lo toma en su totalidad y trata de comprender, inventando respuestas. Respuestas que si son heterodoxas, son castigadas en la escuela. Pero en términos educativos, él está poniendo, ¿no es verdad?, su afán por comprender el mundo. La repetición escolar, por el contrario, no es fructífera. Podríamos decir que es enormemente estéril. Porque uno aprende una fecha, por dar una fecha común. Por ejemplo, podemos decir el día que el hombre llegó a la Luna por primera vez, allá en mayo de 1969. Bueno, ¿y qué saco yo con saber esa información? Si a lo mejor ni siquiera me he cuestionado
la dificultad científica y técnica de mandar un hombre a la luna. Solamente sé que llegó, que se bajó de la nave y que caminó. Por ahí escucho que algunos dicen que eso es falso. Pero ¿qué razonamiento hago yo para comprender la maravilla que significa poder mandar un hombre a miles de kilómetros de distancia y depositarlo y traerlo de vuelta? Ese asombro normalmente está ausente de la escuela. Normalmente, no siempre. Usualmente está presente en los procesos educativos. Por lo tanto, educar es relativamente simple, porque basta provocar un asombro en el otro para que él comience este proceso de indagación, de establecer relación y unir un elemento con el otro, generar sinergia, ojo con esto, y arribar a una conclusión provisoria. ¿Por qué digo sinergia? Porque siempre la conclusión a la que uno va arribando es mucho más que la suma de las partes que lo componen, perdón. Estos elementos, al ser relacionados uno con el otro, adquieren una dimensión nueva. Es allí donde está la comprensión. La repetición, por el contrario, termina siendo esténica, porque repite lo que otros ya dijeron, lo entiende usted o no lo entiende. Esto conduce a una obsesión presente en la escuela y que las padecemos todos nosotros, que es la nota. Y en la universidad, por ejemplo, tenemos estudiantes que la pregunta va dirigida a saber si este contenido entra en la prueba o no entra. Si mi asistencia es controlada o no es controlada. Si esta respuesta tiene calificación o no tiene calificación. Antes de ayer terminé una clase de alumnos de psicología y se me acerca una muchacha que había ingresado tarde a preguntarme si la había notado presente. Le respondo: qué lástima, chica, que usted me pregunte esto y no me comente algo de lo que estuvimos conversando en clase. Después podría haberme preguntado sobre la asistencia. Está bien que se ocupe de eso, pero no puede ser el motivo central. Cuando nosotros entonces establecemos una distinción entre educar y escolarizar, y en uno vemos que hay creatividad y en el otro vemos que hay repetición, puedo llevar este patrón y mirar que no es el tema que me corresponda, a analizar la evolución que ha tenido en el mundo occidental la familia y cómo está constituida hoy en día. Si con un hombre y una mujer, si con dos hombres, si con dos mujeres, si con uno solo de los dos progenitores, etcétera, etcétera. No voy a entrar a aquello, pero sí a una dinámica interna en la vida familiar, sea como sea que esté constituida. Podemos pensar entonces en una familia que busca ser educadora y podemos pensar en otra familia que tiende a ser escolarizada. ¿Qué encontraremos en una? Y por favor revisen las familias de donde vienen cada uno de ustedes y las familias que quieren conformar. La familia educadora es la familia que da respuestas cuando es necesario, ¿no? Por ejemplo, decirle al niño: cuidado, no te vayas a quemar. Pero es la familia que deja que el educando indague, que busque. Y que le pide que explique. Por ejemplo, que el niñito que está aprendiendo a hablar le diga que ese objeto que tiene en la mano es una cuchara. Que el osito o peluche que tiene en su habitación está arriba de la cama. Cuando se va desafiando a la persona a dar respuesta, no a regalarle la respuesta, no que el papá le diga: mira, esto es la cuchara. Si no la conoce, obviamente tiene el nombre. Pero cuando usted le pregunta cómo se llama, también le puede preguntar: ¿y para qué sirve? Si está tomando una sopa, le va a decir a lo mejor para eso. Pero puede usted preguntarle: ¿y para qué más podría servir? Cuando usted hace esa pregunta, se transforma en un mediador, en una persona que colabora para ayudarle a usted a unir
dos o más conceptos entre sí, pero no los une usted. Deja que el aprendiente haga esa relación. Una familia escolarizada, por el contrario, y muchas veces son familias enormemente bien intencionadas, hacen eso porque así le enseñaron y les parece y están conformes con que fue una buena enseñanza. Y en términos generales a lo mejor uno puede decir que sí, pero también tenemos nosotros que la enseñanza es mucho más que la mera repetición de algo. La familia escolarizada entonces es una familia que podríamos tipificar como aquella que da respuestas, que anula, posiblemente en su buena intención, anula el preguntar del otro, que le entrega las cosas resueltas, asumiendo que el niño tiene mucha dificultad y que es mejor que esto lo aprenda. Evidentemente, que yo creo que todos ustedes lo entienden, depende de qué se trate y de los contextos. Hay momentos indiscutiblemente que usted tendrá que dar la respuesta precisa y punto. Pero estamos hablando de la tendencia a largo plazo, de cómo usted está conformando para que el niño, por ejemplo, aprenda vocabulario. Sin vocabulario, ¿cómo va a conversar? Posiblemente el peor problema educacional que tenemos nosotros es el mal vocabulario social que estamos hablando. En esto los medios de comunicación o de incomunicación influyen notablemente. Sus locutores cada día están hablando más mal y esto afecta el aprendizaje de vocabulario de toda la población. Una familia entonces escolarizada es aquella familia que provee de respuestas y al mismo tiempo de un ambiente de protección. Y es lo que confunde, porque ¿cómo nos va a proteger? Sí, pero con autonomía. Entonces, una familia escolarizada no genera autonomía en sus hijos e hijas, genera dependencia. ¿Por qué? Porque es alguien, no el sujeto, el que toma la decisión. Tanto así que después el sujeto se acostumbra a que otro decida por él. Y esto tiene repercusiones políticas profundas, porque esperamos entonces que las autoridades solucionen los problemas. Y muchas veces, cuando nos molestan las autoridades, tampoco sabemos analizar por qué no está bien lo que hacen las autoridades y más todavía, qué es lo que se podría hacer para solucionar el problema. Ustedes saben que siempre es más fácil criticar lo que otro hace que yo poder hacerlo mejor que aquel. Es fácil la crítica. Ahora bien, el niño, la niña de una familia escolarizada, cuando critica, normalmente lo hace sin analizar. Y va repitiendo lugares comunes, frases hechas que posiblemente no las comprende. Por el contrario, en una familia educadora, el intento es generar pensamiento, generar una postura que usted puede defender, no ultranza, porque usted se da cuenta que así como cree tener la razón, es altamente probable que esté equivocado. La equivocación en el mundo educativo es una condición necesaria de mayor aprendizaje. Por el contrario, en el mundo escolarizado, la equivocación se castiga. Si se castiga la equivocación, no se comprende por qué uno se equivoca. Cuando yo entiendo por qué me equivoqué, corrijo la equivocación y ya no vuelvo a equivocarme. Pero si solamente hago el teatro, el disimulo y copio y repito lo que dice otro para no equivocarme,
No me equivoco en la verbalización, pero no he entendido el proceso. Por eso entonces una familia educadora es una familia en la que la equivocación forma parte del devenir cotidiano. Pero ojo, no se trata de que toda la vida la persona se va a estar equivocando, no, porque va corrigiendo y corrige sinérgicamente, vale decir, esta experiencia de equivocación en este aspecto le sirve para otros. Es por esto que el aprendizaje en términos educativos es mucho más fecundo, más enraizado y más potente que el del mundo de la escuela. Porque en el mundo de la escuela usted va arreglando una equivocación. Como no la ha entendido plenamente, no puede extrapolarla. Entonces ya no se equivoca más en decir la fecha en que el hombre llega a la luna. Pero no ha entendido nada más que eso. No logró inferir un principio, permítanme llamarlo de esa manera, que diga algo así como: cada vez que me encuentro en una situación como esta, no debo hacer tal cosa. Las niñas y niños que se crean en ambientes de libertad crecen más seguros de sí mismos y más todavía responsables por aquello que hacen. A diferencia de un niño que vive atemorizado por el castigo que le van a aplicar porque se equivocó, o aquel escolar que ya no está aprendiendo bien porque en su casa le exigen un promedio muy alto de rendimiento académico. Y lo que interesa entonces es la calificación y no el aprendizaje. Otro aspecto que hay con esta familia educadora, con relación a una familia escolarizada, es que en los procesos educativos el sujeto se encuentra permanentemente en situaciones de conflicto ético, porque tiene que dirimir no solamente si es correcto en términos cognitivos, sino si acaso lo que está haciendo es adecuado en términos de respeto a los otros, por ejemplo. Fíjense que este aprendizaje ético es un aprendizaje hecho en contextos caóticos, en contextos emergentes, de situaciones emergentes, en que el niño se da cuenta, ¿no es verdad?, que él está aprendiendo, pero no está aprendiendo a su compañero, y que por explicarle a su compañero, en términos escolares, él va a ser castigado, va a tener una menor calificación porque no alcanza a estudiar todo. La escuela va enseñando entonces a conformar estudiantes individualistas. En términos educativos, el individuo se siente sumergido en un contexto colaborativo y solidario. No quiero ni siquiera insinuar que todo lo que acontezca en términos educativos es perfecto, maravilloso, etc. No. Tampoco señalar que todo lo que pasa en la escuela es nefasto. No. Pero estoy marcando ahora tendencias. Una va en esta dirección y la otra en la otra dirección. Lamentablemente son dicotómicas. ¿Qué hacer para que no sean dicotómicas? Desescolarizar a la escuela. Vale decir, quitémosles a la escuela todo lo que tiene de escolar. Aparentemente no queda nada, pero sí queda mucho. ¿Qué es lo que queda? El fluir de las interacciones entre las personas. Otro elemento que está en la familia, en toda familia, es la interacción entre personas de distintas generaciones, de distintos géneros, de distintos intereses. Es una interacción que en términos escolares es vertical. El papá sabe, el hijo obedece. En términos en términos educativos, no se niega que el padre sepa, pero el padre no impone, sugiere, propone, pero también puede exigir. ¿Por qué? Porque si no el niño se puede desbarrancar. Entonces tiene que señalarle límites. Pero no basta señalar límites, hay que conversar sobre el sentido del límite.
Y los pequeños son enormemente juiciosos para darse cuenta de la existencia de los límites. Obvio que depende de la edad. A un niño de 2 años no le puede exigir la comprensión del límite, pero usted le puede enseñar los límites permitiéndole, por ejemplo, al bebé que él se mueva con libertad sin que usted le esté apuntalando con almohadones para que no se caiga, o lo coloca en un andador para que aprenda a caminar más rápido. No. Deja que el niño lo ubica en un ambiente donde, por supuesto, no hayan objetos que le pueden dañar, pues no puede dejar un cuchillo en el plano donde está jugando el niño. Pero usted lo deja, y ahí en la camita el niño empieza a moverse, y a moverse, y a moverse. Y cuando tiene la fuerza suficiente se empieza a girar, y ahí se queda como a mitad de camino. No lo acomode usted, él se va a acomodar solo. Es que se va a demorar mucho, puede decir la madre, ¿y cuál es el problema? Responde usted, ¿cuál es el problema? Si el niño no tiene urgencia, el niño vive un ritmo temporal totalmente distinto al suyo. Déjelo, y poco a poco va a ir aprendiendo. Allí el niño ya está aprendiendo el concepto de límite. Más tarde usted tiene que ayudar a que él extrapole esa experiencia que ha tenido durante toda su vida. Está tomando el biberón y se le acaba la leche. Pues entiende que hay un límite, algo contiene y después deja de contener. Tal vez no lo puede racionalizar, quién sabe, ¿eh? La investigación de los neurocientíficos hoy día nos está sorprendiendo con muchos descubrimientos. Y el niño descubre un límite. Si cuando usted le explica que no puede ir a tal lado por A o por B razón, muéstrele que así como no puede ir ahí, es igual que cuando te pasaba tal cosa, para que el niño haga la relación. Entonces, no significa que una familia educadora sea una familia que deja hacer al niño lo que al niño se le antoja. No. Se le van enseñando, se le van poniendo límites, se le van enseñando, pero se le va permitiendo que el niño racionalice para que pueda comprender la fundamentación. Obviamente que podrá cuestionarla. Y muchas veces, como hemos sido escolarizados, lo que queremos es que el educando responda a lo que yo quiero y a lo mejor responde otra cosa. Y es posible que el niño dé antecedentes que usted no ha sospechado. Fíjese que es bastante más probable esto que lo segundo, porque el niño tiende a ser divergente y nosotros a ser convergentes. ¿Por qué? Porque la escuela nos fue llevando tanto tiempo a repetir lo que otros han dicho que terminamos pensando como los otros piensan. ¿Acaso no se repite hoy día mucho, casi como un eslogan bonito, que Einstein señalaba que si queremos solucionar un problema no podemos pensar de la misma manera que se originó el problema? Pues eso hace la escuela. Le plantea a los estudiantes toda una ciencia que ha llevado al desastre ecológico que tenemos hoy día. Y después se le pide al educando sea crítico. Una familia puede mediar con suma facilidad. No se requieran para eso horas, pero sí de compañía. Entiendo las dificultades contemporáneas para que las madres estén con sus hijos. Entiendo eso, ¿no es verdad? Pero como no estamos hablando de ese tema, me permiten ustedes continuar con esto. Muchas veces no es la cantidad de información, de conversación, de regaloneo de una mamá con la hija, sino que es la calidad de esa relación. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? Para que el otro se sienta acogido. Una familia educadora es la familia entonces que favorece el pensamiento divergente, el pensamiento que es creativo. Pero no hay pensamiento divergente si no se asienta en el pensamiento convergente. Son dos polos que se atraen mutuamente. No existe uno sin el otro. Por eso la escuela está enferma, y yo creo que la enfermedad de la escuela es mortal. Va a durar un tiempo, lamentablemente, ¿no? Pero es mortal, o sea, pasado un tiempo, nuestra escuela va a desaparecer. Entre otras razones, por la alta influencia
en muchos casos muy positiva, de los medios tecnológicos contemporáneos. La escuela estaría de muerte, porque como obliga a repetir, no tiene retroalimentación y se va haciendo cada vez más estéril y estéril y estéril. Acabo de leer un libro sobre lo que será la sociedad en el 2100, de Michio Kaku, un físico que a lo mejor ustedes lo han visto en Discovery Channel. Él cita a un muchacho de secundaria que podría haber tenido 16 años, que vive en Boston, pero en la parte marginal de Boston. Escucha, hace poco tiempo atrás, que se descodifica el código genético. Es decir, se hace el código y se interpreta.